sobre esta situación, ¿verdad? Número uno, hemos estado evaluando el alza en los costos de la vivienda en Puerto Rico. Quería que nos hablaras un poquito más. Sé que eres de la línea que tiende que después de ciertos niveles, ¿verdad? De costos de las casas, es que se está viendo una recuperación, que más bien no es una alza, es una recuperación de todo lo que hemos perdido en todo este tiempo, ¿verdad? De crisis económica en la última década. Háblanos un poquito sobre este mercado inmobiliario y cómo se está moviendo en Puerto Rico. Bueno, primero, buenas tardes nuevamente a toda la audiencia y gracias por invitarme. Durante estos primeros 6 meses del año 2021, eh, básicamente la actividad de venta y de residencia eh, se duplicó comparada con el mismo periodo en el año anterior. Se vendieron unas 6.593 unidades versus 3.000 unidades, lo que obviamente es una buena noticia. Ahora, como tú adelantaste, este nivel eh, mucho más fuerte de demanda, básicamente lo que está es reponiendo una caída que sabemos que se dio en exceso del 30% a raíz del periodo de la crisis, específicamente la crisis, debo decir, la crisis aumentada, ¿no? Porque Puerto Rico entra en recesión, lo sabemos, desde el 2006 y en el 2015 por la quiebra de Puerto Rico, la quiebra del gobierno de Puerto Rico, pues tiene una caída aún mayor. La salida de las personas, la migración causó un exceso de propiedades pues, disponibles para la venta, de casas también que hubo muchísima reposesión, eh, y entonces pues todo eso deprimió los valores en el mercado. Eh, la estabilidad que se está viendo o que comenzó a verse en el 2020, y ojo, o sea, la estabilidad venía formándose antes del 2020, porque decir que hay estabilidad poblacional en el 2020 es un poco eh, eh, difícil de plantearlo, porque tenías una prohibición las personas no podían salir a ningún lado. Exacto. Así que ese movimiento de población, esa caída en la población de Puerto Rico, pero venía deteniéndose en el 2019. Y entonces, curiosamente, en torno a ese también, a ese tiempo, también empezaba a verse un poco de regreso de personas o de ingreso de nuevas personas, porque regreso pues no sabemos, pero sí estábamos viendo un regreso, un aumento de viajeros llegando a establecerse en Puerto Rico. Y eso, bueno, esos elementos, esos dos factores han causado un repunte, como dije, en ciertos sectores. Las casas fundamentalmente en exceso de $400,000 son las que se están viendo beneficiadas en este proceso. Las casas de 200,000, bueno, pues todavía están 200 hacia arriba, pues son las que todavía tienen un cierto nivel de rezago, aunque los precios han subido. Y Claro. también los niveles hipotecarios, las hipotecas que se están generando por mayor valor. Y eso es todo bueno. Pero otra vez, los segmentos en que está concentrado, o las áreas en las que está concentrada, es el área metropolitana, San Juan, Condado, áreas que podríamos llamar afluentes, ¿verdad? En donde realmente ahí se puede decir que se está dando un buen nivel de venta, donde Y son buenas el noticias vendedor, porque claro, son indicios de que la economía se está poco a poco recuperando, ¿no? Y que está en un terreno positivo. Entendemos, ¿verdad? Que de hecho la expectativa es que ahora del 2021, 2022, 2023, pues realmente con toda la inyección de fondos federales y de reconstrucción que se va a estar dando, pues se pueda estabilizar nuestra economía, por fin, ver ¿verdad? La luz después de tanta situación y tanta oscuridad. Lo que, bueno, otra vez, aquí lo importante es que
el proceso más importante de María. O sea, estamos hablando 4 años más tarde de María, ¿verdad? Porque le vamos a celebrar el cuarto año, su cuarto aniversario, el 22, me parece, 21, 22 de septiembre, si no me equivoco, de este año. Esa, ese, esa inyección de dinero en ya no reparación, sino reconstrucción, tiene que comenzar a salir. Francamente, nos parece que el proceso ha sido demasiado lento. Entendemos que durante la administración Trump, pues, hubo ciertos obstáculos que el gobierno no pudo sobreponerse a ellos y también el mismo gobierno tuvo sus problemas internos. Así que sabemos que hubo mucha dificultad en generar esos desembolsos, en arrancar esos proyectos, pero ya llevamos 7 meses también con la nueva administración y francamente es tiempo de comenzar a esperar que ya se empiece a ver inversión activa, inversión inteligente en segmentos de nuestra economía que son fundamentales para poder reactivar la economía. Y hablando, ¿verdad?, de esos estrategias o elementos que son necesarios, como tú me llamas, inteligentes, para echar correr la economía, precisamente está el tema de los puertos, que venimos arrastrando una crisis precisamente en las últimas semanas, que llegaron unos acuerdos tentativos, que no finales, y que esto puede provocar nuevamente algunos conflictos que nuevamente paren la entrada y salida de los furgones de Puerto Rico, y esto puede ser mortal para la economía en estos momentos. Fíjate, estoy totalmente de acuerdo que es un problema muy serio, pero es un segmento que francamente, pues, siempre se habla del gobierno, pero es cierto, o sea, el gobierno no lo ha mirado en su justa perspectiva. Le ha dado, es un área que básicamente está corriendo sola, y lo que ha sucedido durante los últimos años es que ha habido una consolidación de los operadores. Efectivamente hay 2 operadores, y esos 2 operadores básicamente perdón, hay 3 operadores. De los 3 operadores hay 2 que están asociados. Y por lo tanto, cuando surge un conflicto con uno de esos 2 asociados, la isla puede sufrir. En el caso específico que estamos hablando, la sorpresa es que lo que se interrumpió fue el flujo de mercancías que venían de carga internacional, de carga no doméstica, no de Estados Unidos. La carga doméstica de Estados Unidos siguió fluyendo con total normalidad. Lo que se interrumpió fue los barcos de bandera extranjera que venían a Puerto Rico. Ese es un tema que me parece a mí irónico, porque por muchos años hemos estado oyendo que un problema gravísimo de Puerto Rico es que estamos bajo el tema de la bandera americana. Bueno, pues aquí la ley de cabotaje. La ley de cabotaje Jones, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Lo curioso del caso es que sufre la economía de Puerto Rico porque los barcos de bandera internacional, pues, no podían atracar. ¿Y qué pasó con esos barcos? Esos barcos siguieron su itinerario. Si no podían atracar en Puerto Rico, no podían bajar la carga que tenían en Puerto Rico, simplemente siguieron porque esos barcos están en un itinerario y les cuesta mucho dinero simplemente esperar días, cuando un barco hoy en día en horas se descarga, se carga y se va. Entonces, pues, para perder el tiempo, mejor siguieron y, pues, no sé, siguieron su ruta. Tengo entendido que muchos de los furgones que venían para Puerto Rico los dejaron en República Dominicana, y que allá, pues, entonces los dueños fueron a reclamarlo. Pues mira, esa información yo no la tenía, pero me la sospechaba. El asunto es que aquí lo cierto es lo siguiente, o sea, hay que entender que cada industria tiene su propia dinámica. Y entonces, claro, Puerto Rico es una isla. A esa isla todo llega por aire o por mar. Entonces,
no podemos depender de un puerto, no podemos depender del puerto de San Juan. Yo pensaba que se había aprendido la lección luego de María, En ¿verdad? María, que hubo Eh, tanto ataponamiento y tanta crisis precisamente porque llegaba lento, ¿no? La ayuda. naturalmente, porque FEMA necesitaba un puerto hábil para bajar su suministro, para bajar la ayuda de emergencia, y entonces la carga comercial tenía que esperar, tenía una segunda prioridad. Si hubiésemos tenido un segundo puerto habilitado, pues podíamos darle ese puerto a FEMA y que FEMA bajara toda la carga por allá y entonces utilizarle el puerto de San Juan de manera regular. Pero si tenemos a 4 años, y de paso te comento que administradores o funcionarios norteamericanos le dijeron a funcionarios gubernamentales, le dijeron que entendían que era necesario habilitar un puerto. Entonces la pregunta fue, ¿cuál quieres habilitar? ¿Quieres habilitar Roosevelt Roads? ¿Quieres habilitar Ponce? Y yo dije, bueno, pues esto va a arrancar, ¿verdad? Y hay dinero en el disaster relief para poder Para eso, hacerlo. Pero no se ha hecho, ni siquiera no se se ha había hecho. hablado. Ni De siquiera hecho, se había yo hablado. Entonces, escuché al administrador de los puertos, no sé si es administrador, secretario, no sé, ¿verdad? ¿Cuál es el sí, puesto? es Pero director trabaja, ejecutivo. director ejecutivo. Que precisamente para abrir Ponce, que quizás es uno de los que más adelantado está, porque por lo menos tiene una grúa allí moza que nunca se ha usado. Dos grúas bien Dos, lindas exacto. y 350 millones enterrados. Exactamente. Para habilitarlo, tendrían que entonces garantizar la demanda, o sea, garantizarle negocio, garantizarle que se va a usar, Volumen. porque obviamente tendrían que invertir en una gran cantidad de dinero en buscar una compañía que lo administre, pero si no tiene la capacidad, no tiene, ¿verdad? La capacidad, la clientela, por decirlo así, pues no puede operar. Pero yo entiendo que pues es cuestión de establecer un plan estratégico y negociar también con parte de lo que llega a San Juan, que llegue a compartirlo, ahora digo yo. Esa era exactamente la idea, que parte de la carga de San Juan se dirija a Ponce. O mira, si no lo quieren hacer en Ponce, ahí está también Roosevelt Roads. O sea, no es una cosa, yo pienso que, pero yo no soy ingeniero de logística ni experto en esto, pero a mí me parece que sería más conveniente tener uno en el norte y uno en el sur, porque así Claro. diversificas los riesgos climatológicos. De Porque hecho, si te coge un huracán tipo María y te da por el norte, y él tiene los dos puertos en el norte, pues tienes un problema. Pero el tema es, hay suficiente carga en Puerto Rico como para permitirle al puerto alternativo de Ponce una operación. Entonces, tú tienes que mantener a ese puerto funcionando, porque es que en el momento en que tengas una crisis, hace muchos años atrás un barco con cemento tuvo problemas en la bahía y encalló, no sé si te acuerdas, y tuvimos la suerte de que la corriente lo tiró contra las rocas y dejó el canal abierto. Pero si el barco se hubiese hundido en el medio del canal, hubiese tenido problemas en el medio del canal, pues tú sabes, no había forma de que entrara un barco a Puerto Rico. Y con todo y eso, hubo días de atraso en lo que pues, la Guardia Costanera se aseguró que el barco estaba seguro, que no había problema que los otros barcos entraran. Hubo días de atraso en la carga. O sea, no podemos seguir poniendo todos los huevos en la misma canasta del puerto de San Juan. Y quiero aprovechar a decir que un problema similar o peor se puede desarrollar en el puerto turístico de San Juan. No sé si te acuerdas que hubo una controversia bastante fuerte, que claro, ahora no se está tocando porque básicamente la industria de cruceros está detenida, está tratando de arrancar luego del COVID, pero lo cierto es que hace un año atrás tuvimos tanto Royal Caribbean como Carnival Cruises tuvieron la mala experiencia de que la autoridad de los puertos le quería entregar el 100% del manejo
de los puertos turísticos de San Juan a una empresa que es francamente marginal, una empresa pequeña que no tiene la capacidad, que no tiene las credenciales, pero se le quería entregar el 100% de la bahía de San Juan a esa empresa. Resultado neto, dijeron, pues yo no llevo, no paran, el 30% de mis barcos no para en San Juan. Entonces, ¿qué vamos? O sea, ¿por qué nos queremos poner en esas posiciones? De verdad que definitivamente son cosas que inexplicables, ¿no? Y que van en contra del propio desarrollo. Así que todo esto hay que difundirlo, que la gente lo entienda, que la opinión pública ejerza presión y movilización, porque de verdad que, como mencionas, Fernando, no nos podemos dar el lujo. Yo creo que este es el momento de diseñar o establecer otro puerto, ¿no? Que no sea el de San Juan, y así diseminar toda esta logística, ¿verdad? De las cargas, del desembarco, de la mercancía. Y esta es la oportunidad. Así que yo espero, ¿verdad? Que aprendamos de las experiencias pasadas y que realmente tomemos cartas en el asunto. Gracias, Fernando. Gracias por siempre estar disponible. Gracias por nutrirnos con tus análisis y tu información. Sé que siempre estás estudiando, ¿verdad? La economía, cómo anda, para tomar las mejores decisiones. Así que te agradecemos siempre que compartas con nosotros acá en Foro Económico. Siempre a las órdenes y buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, amigos, acaba de escuchar a Alex